cosas para obtener ese apreciado y anhelado título, ¿verdad? Y cuando usted tenga ese título en sus manos, la Universidad Tecnológica va a darse cuenta que valió la pena. Pero esto necesita mucho esfuerzo. Entonces, bueno, ya estamos en la recta final. Yo quisiera que los valientes que se han quedado de verdad puedan pasar esa materia y puedan continuar con su carrera, ¿verdad? Pero esto es de mucho esfuerzo. Entonces ahora ya estos últimos días yo sé que es mucho esfuerzo más porque tienen la presión de otras materias, pero bueno, tienen que esforzarse. Bien, hasta ahora pues habíamos visto los arreglos de una sola dimensión. Ahora vamos a ver arreglos de 2 dimensiones, es decir, que tienen filas y columnas o se pueden llamar también matrices. Igual pues hay otros arreglos de más dimensiones, pero nosotros no vamos a tocarlos. Un arreglo de 2 dimensiones podemos pensar o podemos imaginar que en la memoria este es el comportamiento, así como una tabla, ¿verdad? Por ejemplo, esta matriz A o vector, o arreglo de 2 dimensiones, como su nombre lo dice, ¿verdad? 2 dimensiones o bidimensional, es porque tiene filas y columnas. Va a tener más de una fila y más de una columna. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo una matriz llamada A que tiene 2 filas. Una fila, 2 filas. Y 3 columnas. Una columna, 2 columnas, 3 columnas. ¿Ok? Cuando es así, entonces, yo digo que tengo una matriz de 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. Una matriz de 2 por 3. Entonces, al igual que los vectores, al igual que todos los datos de mi programa, porque esto viene siendo un dato, ¿verdad? Yo lo tengo que declarar. ¿Qué quiere decir? Que yo le tengo que ir a la sección de declaración de variables o de datos y tengo que darle como existencia o decirle a la memoria, separamos un espacio de memoria para este dato tipo matriz o tipo array de 2 dimensiones y le tengo que decir cuál es el tamaño, ¿verdad? Y tengo que decirle cuál es el tipo de datos, o sea, cuáles son los datos que yo voy a tener dentro de esa matriz. Entonces, yo tengo que darle el nombre y tengo que darle las dimensiones. Entonces, las dimensiones se dan con el corchete cuadrado, ¿verdad? Entonces, para mí esta matriz A tiene 2 filas, 3 columnas. Entonces, ella es una matriz 2 por 3 o una matriz de orden 2 por 3, ¿ok? Bien, este es el nombre y así se llama. Entonces, igual, pues en la declaración de variables, yo tengo que declarar esta matriz. Entonces, ¿cómo se declara? Bueno, adelante yo le pongo el tipo de datos que voy a guardar en esa matriz. ¿Verdad? Y porque voy a guardar números enteros, punto y coma. Igual si yo tengo más matriz aquí, yo las puedo declarar aquí. En esta declaración yo le puedo asignar valores. Yo le dije que investigaran, ¿verdad? Porque para el lunes sí voy a preguntar a ver quién investigó cómo yo puedo darle valores en la declaración de variable o cómo puedo darle valores sin leerlos, sino asignarlos, ¿verdad? A una matriz o a un vector. Ok, entonces ya lo declaré, ya le doy existencia, ya el espacio de memoria está con esta declaración. Ahora, ¿qué falta? Yo tengo que darle datos. Entonces, como le decía, ¿verdad? Uno le puede dar datos cuando está declarándolo o asignándoles un valor, o puede hacerlo mediante una lectura, o sea, mediante un scan o mediante un proceso. Entonces, al igual que los vectores, estas matrices, para poder hacer referencia a un valor de la matriz, yo hago referencia al nombre de la variable y la posición. ¿Ok? Entonces, digamos que mediante una lectura, yo le doy valores a esta matriz. ¿Ok?
Entonces yo, mediante una lectura, bueno, yo digo que esto vale 1, que esto vale 2, que esto vale 3, 4, ampliarlo un poquito, para pues que me quepan los valores, o vamos a achicarle el tamaño del, ahí, está bien, ¿verdad? Entonces, mediante una lectura yo leí estos valores. Ahora vamos a ver cómo se hace esa lectura. Esos son los valores que yo le di. Entonces, si yo quiero hacer referencia a este valor, por ejemplo, que está aquí, yo tengo que usar el nombre de la matriz y la posición. ¿Ok? El nombre de la matriz y la posición. Entonces, en esta matriz que está aquí, yo les voy a anotar. Vamos a ver cómo se ponen esas posiciones. ¿Ok? Igual, ¿verdad? Como ya hemos visto. Nosotros sabemos que la primera posición es la posición 0. ¿Okay? La primera posición es la posición 0, la segunda es la 1, después la 2, la 3 y sucesivamente. Entonces, aquí yo estoy en, perdón, en la fila 0. Vamos a ponerlo más chiquito para que no nos moleste a la hora de... Profe, Diga. ¿usted puede repetir la pregunta que hizo al principio? La pregunta que hice al principio, a ver, recuérdame cómo era. La que había que investigar, que ni iba a preguntar el lunes. Ah, ok. Sí, yo les voy a preguntar cómo cargar un vector desde la declaración de variables. O sea, en la declaración de variables, cómo yo le asigno valores en la declaración de variables. ¿Okay? Como, por ejemplo, si yo quiero asignarle estos valores a esta matriz, no en una lectura, sino en una asignación en la declaración de variable o al inicio, ¿cómo yo hago? ¿Verdad? ¿Cómo yo hago? ¿Ok? Y quiero demorarme mucho en esto porque... Okay. Vamos a ponerle un poquito más. Okay. Esta matriz es del mismo tamaño que esta, ¿verdad? Solo que vamos a ampliarle un poquito para poder ver las posiciones. Ok, si yo quiero hacer referencia a esta posición, yo estoy haciendo referencia a la fila 0, a la columna 0. Ok. Entonces, igual, si yo voy a utilizarlo en C, tengo que meterlos entre corchetes. Ok. Tengo que meterlos entre corchetes. Entonces, por eso es que quiero que lo puedan ver. Entonces, voy a achicarle los numeritos ahí para que lo puedan ver bien. Ok. Pienso que lo voy a tener que achicar más. Ok. Entonces, igual a ¿verdad? Estoy hablando de las posiciones para que no se me vayan a confundir pensando que son los valores. No, estos no son los valores, esos son las posiciones. ¿Ok? Para que ustedes comprendan. ¿Sí? Esta viene siendo la fila 0, la columna 0. ¿Ok? Ok, si yo quiero hacer referencia a esta que está aquí, entonces esta viene siendo la fila 0, la columna 1. ¿Ok? Si quiero hacer referencia a esta que está aquí, entonces viene siendo la fila 0, la columna 2. ¿Sí? Para que estemos claritos. Bueno. Ok. Aquí estamos en la fila, ¿ahora qué? La fila
1, la fila 1, ¿verdad? La columna 0. ¿Ok? Ok, ¿cuál sería la siguiente? A ver. ¿Cuál sería esta? 1, 1. Ajá. Por eso, ¿usted va a comprar? Ábrala ya, ábrala seña. Ajá, disculpen. Ok. ¿Y esta cuál sería? La fila 1, la columna. La columna 2, ¿no? Ajá. Entonces, estas serían las posiciones, ¿verdad? Si ustedes están anotando allá, anoten que estas son las posiciones para que sepan que si yo quiero hacer referencia a este valor, yo tengo que usar el nombre de la matriz y las posiciones. Por ejemplo, y ustedes se van a dar cuenta, una de las formas de cargar la matriz. Si yo digo matriz en la posición, matriz A, ¿verdad? Matriz A, perdón, la matriz se llama A, yo le estoy diciendo la matriz A en la posición vamos a suponer que yo quiero hacer referencia a este valor, al valor 5. Entonces yo digo que, ¿cuál sería, a ver, cuál sería esa posición? Si yo quiero hacer referencia a este valor que está aquí, el valor 5. 1, 1. Ah, la fila 1, la columna 1, igual a 5. Ustedes se van a dar cuenta que esta es una de las formas de cargar la matriz. ¿Ok? Entonces, si yo estoy haciendo una asignación y esto estuviera vacío, ¿qué va a pasar? El compilador viene aquí y asigna en esta posición 5. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no lo hacemos uno por uno? Al igual que en el vector, ¿verdad? Porque en este caso son 6 datos. Si yo quisiera hacerlos uno por uno, tendría que hacer, bueno, A00 igual a 1, A01 igual a 2, A02 igual a 3, y así serían 6 datos. Pero imagínense que yo les diga, bueno, yo quiero una matriz que tenga 5 filas y 5 columnas. Estamos hablando de 25 datos. Lógicamente eso no lo vamos a hacer así, pero para que ustedes entiendan que cuando yo quiero hacer referencia a un dato, yo tengo que hacer referencia a su posición. ¿Ok? Entonces, igual que todos los datos, yo utilizo el nombre del dato para nombrarlo en la programación, pero realmente en la hora de la compilación del programa, el programa me trae el valor que esté allí. ¿Ok? Si yo hago, por ejemplo, una impresión de esto que está aquí, no ignoren el 5, si yo imprimo A11, ¿qué me va a imprimir? 5. ¿Ok? Me va a imprimir 5. Si yo pongo que me imprima A02, me va a imprimir 3. ¿Ok? Es para que estén claros de que para hacer referencia yo tengo que utilizar el número de la posición. ¿Y qué me da el número de la posición? Fila, columna. ¿Ok? Entonces, para que estén claros en que yo tengo que hacer referencia a la posición de la matriz. Entonces, si yo voy a cargar una matriz en orden, ¿verdad? Porque yo puedo cargar una matriz no en orden, como yo les decía ayer, ¿verdad? A un problema que van a resolver mañana los que no estuvieron ayer. Yo puedo cargar la matriz o el vector en orden, uno por uno. ¿Ok? ¿Ya pan ahí? ¿Ya pan no? Ah.
No es. Ok. Entonces, pero yo lo puedo cambiar en orden. Puedo cargarlo en orden o puedo cargarlo uno por uno o haciendo referencia solamente a la posición. ¿Ok? Como yo le decía, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, que yo quiero cargar esta posición, está aquí, entonces yo utilizo la posición indicada. Entonces, puede ser que yo lo cargue en orden, como puede ser que no lo cargue en orden. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo lo voy a cargar en orden, como fila y después, o sea, filas. Primero voy a cargarlos por filas, en este caso. Yo voy a cargarlos por filas. Primero la fila 1, ¿ok? Después la fila 2. Pero digamos, por cada fila yo me voy a ir moviendo columna por columna. O sea, estoy en la fila 1, en la columna 1. Estoy en la fila 1, ahora en la columna 2. Estoy en la fila 1, ahora en la columna 3. ¿Ok? En este caso lo vamos a llenar en orden. Y lo voy a llenar por fila, pero también yo lo hubiera podido llenar por columna. ¿Ok? Bien, entonces, si yo quiero llenar esto en orden y yo tengo que hacer referencias a las posiciones, recuerden que para el vector que yo utilizaba, un for, ¿ok? Un for donde la variable del for me da las posiciones del vector. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo voy a también utilizar for para cargar esta matriz. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Que yo no tengo solamente una dimensión o una columna o una fila, tengo varias filas y varias columnas. Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a utilizar dos for. Uno que vaya por filas y otro que vaya por columna. ¿Por qué? Porque yo necesito un for que me diga, ok, vamos a la primera fila. Estamos en la primera fila. Entonces, un for, por ejemplo, el for i, me va a indicar la columna. Pero dentro de ese for yo necesito ir a varias columnas. ¿Ok? El primer for se va a parar, por ejemplo, en la primera fila. Pero resulta que en esa fila yo tengo que ir a varias columnas. En este caso yo tengo solo 3 columnas, pero yo pude haber tenido una matriz que fuera de 2 filas y 5 columnas, de 2 filas y 10 columnas. ¿Ok? Entonces, yo necesito un for que entonces se vaya moviendo columna por columna. Entonces yo voy a tener un for dentro de otro for. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este for segundo que está aquí se va a mantener aquí hasta que llegue a la última columna y después entonces el for de afuera puede avanzar. Es decir, yo puedo tener un for i que va a ir fila por fila. Entonces, este for i primero va a decir, por ejemplo, i igual a 0. Va a indicarme la fila 0. Pero ¿qué va a pasar? Que en la fila 0 tiene que ir a varias columnas. Entonces voy a tener un for adentro, que puede ser un for y, que entonces va a ir de 0 a 3. ¿Por qué? Porque yo necesito que él se vaya moviendo columna por columna. ¿Ok? Entonces, para cargar esta matriz en orden, yo voy a necesitar dos for. Un for que se mueva por filas y dentro otro for que estando en las filas se mueva por columna. Eso quiere decir que el for i, cuando está en la fila 0, yo tengo adentro un for y que tiene que moverse mientras la fila sea 0, mientras la i sea 0, se mueva por las diferentes columnas que hayan. Eso quiere decir que este for, en este caso, iría de 0 a 1. Si esto tuviera 5 columnas, entonces este for de adentro iría de 0 a 4. Y eso quiere decir que este for se va a mantener aquí hasta que llegue a la última columna y después entonces el for de afuera puede avanzar a la siguiente fila. ¿Ok? Entonces voy a tener un for i, por ejemplo, que va a ir de 0 a 1, porque son 2 filas. Y un for adentro que va a ir de 0 a 2, porque son 2 columnas. Entonces, de esta manera, yo voy a cargar este vector. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a decir? Por ejemplo, imagínense que este representa la I, ¿verdad? Y este representa la Y. Entonces, la primera vez, la I va a ir de
0 a 1. ¿Ok? Entonces, cuando la i es 0, me muevo por el otro for que va de 0, 1 y 2. Entonces, si se dan cuenta, se mantiene el mismo valor de la i, pero va cambiando el valor de la y para poder que él se vaya moviendo en las columnas. Cuando él termina aquí, entonces va al siguiente for que aumenta en 1 para ir a la siguiente fila. Vamos a verlo aquí. Ok. Aquí está, ¿verdad? Aquí tenemos la matriz A, ¿verdad? 2 filas, 3 columnas. Declaré la variable entera i y la variable entera y que va a ser para el primer for, que se va a mover por filas, y el segundo for, que se va a mover por columnas. Ok, aquí tengo, digo, cargando la matriz A. Bueno, eso es solo como para ayudarme, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el primer for. El for que va de 0 a 1. ¿Por qué? Porque nada más son dos filas. Ok, entonces empieza el for que empieza en 0 y termina en 1. Entonces aquí el for empieza y dentro encontramos otro for. Este for que está aquí es el for que se va moviendo columna por columna. Esto quiere decir que este for se mantiene aquí hasta que avance por las 3 columnas. Ok, entonces miren lo que pasa, ¿verdad? Entra y es igual a 0. Ok, entra inmediatamente al otro for. Ahora y vale 0. ¿En qué posición estamos? En la posición 0, 0. Entonces ahí dice ok, aquí lo que me está diciendo es que me imprima, miren lo que dice aquí, print, pone un corchete, quiero que me imprima un valor aquí, cierro corchete, abro corchete, imprime un valor entero ahí, y cierro corchete igual, y me salta una línea, ok. ¿Qué es lo que estoy haciendo allí? Lo que estoy diciendo allí es que yo quiero que me imprima cuál elemento estoy leyendo. ¿Ok? Vamos a correrlo nada más para que ustedes vean esa partecita. ¿Ok? Lo que le estoy diciendo aquí al compilador es que me imprima esto para que yo sepa que estoy leyendo el valor 00. ¿Ok? Y ahí yo voy leyendo, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que estoy leyendo? En este caso me dice, bueno, valor 00, imprimo el valor que para mí es el valor 00, el de la posición 00, el valor de la posición 01, el valor de la posición 02, ¿ok? Valor de la posición, o sea, de la fila 1, de las 3 columnas, vean, 0, 1, 2. Aquí estoy llenando, ¿qué cosa? La primera columna, la primera fila, perdón. Ahora van a venir los de la segunda columna. Ahí ven ustedes que cambia a la segunda fila. Le escribo el nombre, el valor, va a pedirme el siguiente dato. Y con esto cargo todos los datos. ¿Ok? Esta es para que ustedes entiendan la parte de aquí. Eso fue lo que yo hice, ¿verdad? Para que él me diga qué valor estoy introduciendo. Entonces, aquí le imprimo, ¿verdad? Sáltese una línea, imprímeme allí dos valores. ¿Cuáles son los valores que van a imprimir? Los valores de I y de Y en ese instante. ¿Quién me da los valores de I y Y? El for, que es lo que acaban de ver. Entonces, cuando yo escribo algo, se va a guardar en esa posición correspondiente que está allí. Se lee y se guarda en esa posición en la matriz. ¿Ok? Con esto yo estoy cargando los valores de la matriz. ¿Ok? Bien, ¿qué ocurre aquí? Cuando I vale 0 y Y vale 0, entramos
y yo digo, bueno, quiero que me imprima los valores 0, 0. Leo y lo voy a guardar en la posición